No sé si alguien quiere hacer algún comentario hasta acá. Si están ahí o se fueron. Sí, profe, aquí estamos. A ver, Pablo, ¿cómo te parece la importancia de la clasificación? Pues que es primordial para poder entender la situación de la empresa, ya que si no se clasificara, pues sería un enredo poder ver los estados financieros y tener la claridad de cómo está la empresa en ese momento. Excelente, Pablo. Excelente. Bueno, seguimos. Fíjense que de acuerdo a los estados financieros ilustrados, ¿verdad? Allí ustedes pueden ver este ejemplo. ¿Sí? Lo primero que tiene que tener un estado financiero es el encabezado, ¿verdad? Y de acuerdo con la NIF, con la sección 3 de la NIF para pymes, el encabezado tiene que tener el nombre de la empresa, ¿verdad? El título del estado financiero, cómo se llama, la fecha de presentación, ¿verdad? Y aquí pues falta a este encabezado, que es como un ejemplo, pues le falta expresado en qué moneda y el número de, ¿cómo se llama? De redondeo, ¿sí? ¿Cómo se redondea? En qué está expresado cada partido, esta información financiera? En líneas generales, cuando nosotros vamos a desarrollar el estado de situación financiera, el estado de situación financiera debe tener un título general para separar los activos de los pasivos. Entonces, este nombrecito que ustedes ven aquí debe estar siempre de primero, ¿verdad? Y así en negrita y con mayúscula, activos. Y debajo de él, ¿verdad? Nosotros vamos a colocar un subtítulo que es activos corrientes. Se supone que luego nosotros vamos a colocar una totalización de los activos corrientes, totalización de los activos no corrientes y totalización de los activos, que sería la sumatoria de los activos corrientes más los activos no corrientes. Fíjense que aquí lo podemos ver, ¿ven? Yo lo dividí porque, bueno, pues no me daba la imagen para pegarla toda dentro de la diapositiva, se iba a ver muy pequeña. Pero vean que es eso, ¿no? Colocar este título general activos, luego el subtítulo activos corrientes, las partidas o las partidas generales, que son efectivos, deudores comerciales de otras cuentas por cobrar, inventarios. Y un elemento muy importante es la comparabilidad. Vean que aquí hay tres periodos, desde el cero, el uno y el 2. ¿Sí? El periodo cero está al final y el periodo más reciente, es decir, el más antiguo al final y el más reciente al principio, ¿verdad? Y las notas, que son esa referencia de dónde está explicado cómo está compuesta la cuenta de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Chévere. Entonces esa es nuestra primera visión de lo que son los activos corrientes. Luego hacemos lo mismo con los activos no corrientes, ¿ok? Y colocamos las partidas generales. Vean que aquí no está todo ese choricero de cuentas que pueden pertenecer a inversiones en asociadas o a propiedad planta de equipo. Fíjense que nosotros, bueno, la norma dice que uno puede colocar todas las partidas y subpartidas aquí, pero imagínense que una empresa tenga inversiones, tenga 1000 partidas de propiedad planta de equipo. Imagínense cómo serán las cuentas de propiedad planta de equipo de empresas Polar, por ejemplo, que tiene máquinas, que tiene vehículos, que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Diferentes líneas de negocio, o sea, los estados financieros de Polar deben ser sumamente grandes. Entonces, imagínense que desglosáramos aquí toda esa propiedad planta de equipo. Entonces, no solamente se coloca el título, ¿verdad? Y aquí en la nota 13 nos dice dónde está la referencia para que yo vea cómo está constituida esa propiedad planta de equipo y cuáles son los saldos para cada uno de los años. Al final, yo sumo, ¿verdad? Aquí está el saldo, 2.666.604 para el año, para el último año, es el saldo total de mis activos no corrientes. Y los activos totales
van a ser igual a la sumatoria de los activos corrientes más los activos no corrientes, ¿ok? Recuerden que si ustedes quieren como que verlo con mayor detenimiento, pues pueden revisar la clase y ponerla más pausada para que avancen, ¿ok? Para que puedan comprender si alguien se quedó aquí en este punto. Porque, pues bueno, por motivos de tiempo, pues es un poquito complicado quedarme pegada tanto allí. Pero en líneas generales es eso, ¿no? Verificar que tengamos el nombre de la empresa, el título del estado financiero que estoy haciendo, en este caso estado de situación financiera, la fecha, ve si es consolidado o no, ¿verdad? Si no dice nada, se asume que no es consolidado. La fecha a la cual se presenta, que en este caso sería el de el año 2. Vean, año 1, año 0, año 1, año 2. Este año 2 puede ser 2025, 2024, 2023, etc. Si este fuera 2025, ¿cuál sería este? 2024, 2024. Y este, y este, 22, 23 es la eh, cosa. 23, chéverísimo. Ok, entonces se entiende perfectamente. Tiene que haber comparabilidad, entonces se tiene que presentar por lo mínimo por 2 periodos, ¿sí? Por lo mínimo. En los ejercicios de nosotros lo vamos a hacer por 2 periodos, pero tiene que existir comparabilidad. Y tenemos el subtítulo, ¿verdad? El título general es activos, el subtítulo es activo corriente o activo no corriente en su caso, y aquí las partidas generales, ¿ok? Partidas generales. Esto lo vamos a hacer acá y en el ejercicio, en las notas vamos a desglosar cuadros donde vamos a especificar cómo está compuesto los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, cómo está compuesto los inventarios, cómo están compuestas las inversiones asociadas, la propiedad planta de equipo, los activos intangibles, etc. Y al final, en cada rubro, es decir, en activo corriente o en activo no corriente, el total. Y otra cosita que necesitamos es el total de activos, que también se debe totalizar. Sí, por favor. Luego, ¿verdad? En la segunda parte del estado de situación financiera, tenemos un título general que es pasivos y patrimonio. Y ven que en este caso, como estas son las fuentes de los recursos, se unen los dos, ¿sí? La situación financiera está constituida por todos los activos, ¿verdad? Pero luego en la parte de abajo o la parte siguiente, yo debo definir cómo está financiado ese activo, ¿ok? Y por esa razón, yo uno lo que son pasivos más patrimonio debajo, ¿verdad? Completo. Comienzo por pasivos corrientes, ¿verdad? Todas las cuentas generales del pasivo corriente que surjan en mi empresa. Todos los pasivos no corrientes que surjan en mi empresa, al igual que en los activos, totalizo todos los pasivos. Y en el caso del patrimonio, pues hago lo conducente, ¿ok? Al final, aquí me falta una diapositiva. Sí, me falta una diapositiva que mostrara el título del patrimonio, ¿verdad? Que sería, aquí colocaríamos patrimonio, ¿verdad? Donde está pasivos no corrientes, colocaríamos todas las cuentas de patrimonio que tenga mi empresa, colocaríamos patrimonio total y luego sumaríamos, como este rubro sería pasivo y patrimonio, sumaríamos los pasivos totales más el total de patrimonio y lo colocaríamos aquí como un total. Se supone que la sumatoria de los pasivos totales más el patrimonio, que aquí no está porque me faltó la diapositiva, ¿verdad? Me debe dar igual a ¿qué? El activo, profe. Al total activo. Excelente, Pablo. Entonces, bueno, esa es como que la estructura completa del estado de situación financiera en un ejemplo así súper rápido y súper básico, ¿ok? Em, Recuerden que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Todos los recursos que yo tengo tienen que venir de una parte. ¿De dónde vienen? Del lugar de donde fueron
financiados, ¿verdad? Los recursos son iguales a las fuentes de los recursos. ¿Qué consideraciones debemos tener para clasificar las cuentas, verdad? La clasificación es fundamental, porque cuando yo clasifico, agrupo cuentas que se parecen bajo una partida general. Es decir, sobre giros bancarios, yo tengo que saber qué elementos pertenecen a sobregiro bancario. Y para eso, yo tengo que tener nociones teóricas, ¿sí? Porque yo creo que esa es la mayor debilidad de nosotros, que no entendemos qué es propiedad, planta y equipo. Entonces, cuando vemos los recursos, no sabemos que los tenemos que meter en propiedad, planta y equipo. Quizás propiedad, planta y equipo es la más fácil, ¿no? O qué son activos intangibles, o qué son activos de inversión. Entonces, cuando vemos la subcuenta, ¿verdad? Que se generó por una transacción que hizo la empresa, pues nos cuesta un poquito clasificar. Pero allí lo que tenemos que entender es la naturaleza de esa cuenta que estamos viendo, ¿sí? ¿De dónde viene? ¿Cuál fue la transacción que dio origen a esa cuenta? Y tenemos que tener muy claro qué es una inversión y qué es un gasto, ¿sí? O sea, cuándo estamos invirtiendo, cuándo ese elemento nos va a dar una inversión y cuándo simplemente estamos gastando, porque si clasificamos gastos como activos, pues no vamos a poder mostrar una imagen fiel de la situación financiera de la empresa, del rendimiento de la empresa o de los cambios de la situación financiera de la entidad. Entonces, un elemento que tenemos que encontrar, ¿alguien está cansado por ahí? Viti, ¿vas a decir algo? Un elemento que tenemos que considerar es la naturaleza de la cuenta. Y la naturaleza de la cuenta está definida en las definiciones de la sección número 2, ¿verdad? Tenemos que saber que los activos son recursos controlados por la entidad de los que se espera obtener beneficios en el futuro. Que los pasivos son obligaciones presentes de la entidad al vencimiento de las cuales se debe extinguir, y para extinguir la obligación se debe desprender de recursos. El patrimonio es la parte residual de los activos una vez reducidos los pasivos. Los ingresos son incrementos de los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable en forma de entradas o incrementos de valor de los activos o bien como disminuciones de los pasivos que dan como resultado aumentos en el patrimonio, ¿sí? Esas reducciones de los pasivos pueden ser, por ejemplo, a veces las empresas constructoras sobre todo muestran esos ejemplos de cómo se eliminan pasivos y se van generando ingresos. Las empresas constructoras venden sus obras, ¿verdad? Sus casas, sus apartamentos, y la gente les va abonando, les va pagando, les va pagando, les va pagando. Esos son ingresos diferidos. Pero como son ingresos que ya me llegaron, yo no los puedo registrar porque yo no he cumplido mi parte de la obligación de entregar un producto, que es la casa. O sea, la empresa constructora vende en planos, la persona que compra se compromete a pagar, pero a través de un contrato en el que la empresa dentro de 3 años es que le va a dar le va a dar el inmueble. Entonces, mientras esos 3 años pasan y la gente va pagando el inmueble, ¿verdad? El dinero que percibe la constructora por esa obra se va registrando como un pasivo, como un ingreso diferido, ¿sí? Cuando la constructora entrega la obra, ¿verdad? Eso deja de ser un pasivo y pasa a ser un ingreso. Y de ahí ya se puede verificar como que la relación entre los ingresos y los gastos y ver si hubo una ganancia o una pérdida, ¿ok? Y los gastos son decrementos de los beneficios económicos que se producen a lo largo del periodo contable en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, lo que les explicaba hace rato con las pérdidas, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, un inventario, pero si ese inventario disminuye de valor, ya obtengo una pérdida. Por tanto, ya no va a formar parte del activo, sino que se va a pasar a los gastos o a las pérdidas o al estado de resultados. O bien como surgimiento de pasivos que dan resultado disminuciones del patrimonio, distinto a los relacionados con las distribuciones a los propietarios, es decir,
distintos a los relacionados con la distribución de dividendos o de utilidades a los dueños de la empresa. ¿Se entiende lo de los ingresos diferidos, muchachos? El ejemplo que les di de las constructoras. Sí, profe. ¿Alguno lo ha vivido, lo ha visto en su casa? No, Ustedes saben que yo esa parte, o sea, como que no me quedaba muy claro que era un ingreso diferido, ¿no? Y yo empecé a trabajar en República Dominicana y lo que hago en República Dominicana es hacer presupuestos, ¿verdad? Proyecciones a largo plazo. Y lo primero que me dieron para trabajar fue una obra de construcción. Y bueno, ahí sí es verdad que yo no sabía cómo hacer, porque generalmente uno está acostumbrado a que uno agarra una empresa, construye la empresa y vende un producto, ¿cierto? Pero yo no sabía cómo hacer para ir registrando en un modelo financiero todos esos ingresos que me daban, porque lo que yo estaba haciendo era lo que iba a vender, es decir, lo que yo estaba construyendo era lo que yo estaba vendiendo a la par. Y allí fue donde entendí cómo funcionan los ingresos diferidos. Es por eso, porque las constructoras, sobre todo las empresas, venden sus productos, ¿verdad? Pero, o cuando la gente paga alquileres por adelantado, ¿verdad? Paga un año completo de alquiler. Entonces eso se convierte en una obligación porque la empresa como tal, el que le está alquilando, tiene la obligación de darle a esa otra persona durante un año completico, este, hospedaje y ya eso está pago, ¿sí? Ya no se puede hacer más nada. Entonces así funcionan los ingresos diferidos, ¿ok? Y en el caso de las constructoras, pues es eso, ¿no? Es percibir dinero todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, pero hasta que no se entrega el inmueble, porque cuando se da el ingreso se da cuando las dos partes o cuando la empresa que está vendiendo, ¿verdad? Entrega el producto o el servicio. En ese momento se genera el ingreso aun cuando no se haya entregado el efectivo, ¿ok? Ajá. Ejemplo uno, el refrigerador. ¿Qué es un refrigerador? Un refrigerador cumple con la definición de activo porque es un recurso que está controlado por nosotros, ¿verdad? Como resultado de sucesos pasados, que el suceso que dio la adquisición de ese activo fue la compra del refrigerador y esperamos obtener beneficios económicos en el futuro al conservar nuestros alimentos, ¿verdad? Es muy probable que el refrigerador nos proporcione beneficios futuros al permitirnos conservar nuestros alimentos en buen estado por más tiempo, evitando así el desperdicio. El refrigerador tiene una medición fiable porque cuando yo puedo ver la factura de la compra, ¿verdad? Puedo ver cuánto me costó el refrigerador, ¿sí? En este caso se cumplen todos los criterios de reconocimiento de un activo, ¿sí? Por lo tanto, el refrigerador se reconocería como un activo en nuestro balance. Se puede definir, tiene probabilidad de beneficios económicos en el futuro y representa una medición fiable, ¿ok? En cambio, una herencia, a ver, si una herencia yo la podría reconocer como un activo dentro del estado de situación financiera. A ustedes les dicen, ay, mire, su tío le dejó una herencia. Ustedes inmediatamente podrían, pero no le han dado nada, ¿sí? Solamente es posible. ¿Ustedes creen que podían definir esa herencia como un activo dentro del balance general? No, profe. serían como los de la constructora. A ver, ¿cómo funciona una herencia, Liti? O sea, yo le Pues, digo a usted, mire, su tía le va a dar vean los criterios de reconocimiento de activos. Los criterios de reconocimiento son definición del elemento, probabilidad de beneficios económicos en el futuro y medición fiable, ¿sí? Si yo le digo a usted, Liti, su tía le va a dejar una herencia, no sé de cuánto, pero se la va a dejar, usted lo podría registrar en el estado de situación financiera como un activo. Cumple esos tres elementos. no, no, ¿Por qué? ¿Por qué, Liti? porque no me está definiendo ni cuánto es ese Ah, activo, ni cuándo me lo va a dar.
Ok, ok, ni cuándo me lo va a dar, ¿sí? Y no tengo una cantidad específica, ¿sí? Entonces, un familiar lejano fallece, existe la posibilidad de que heredemos una parte de sus bienes. Esta posible herencia podría considerarse un activo contingente, ¿sí? Porque es posible, ¿sí? Lo podemos colocar. Hay una probabilidad de beneficios económicos en el futuro, pero en este momento no podemos medir con fiabilidad el valor de la posible herencia. Entonces, como no se cumple uno de los elementos o de los criterios de reconocimiento, porque ya no es probable que los beneficios económicos lleguen a la entidad y no se puede medir con fiabilidad la partida, la herencia no se puede reconocer en nuestro balance. Es decir, nosotros, lo que nos dice esto ahí en folclórico, es que cuando nosotros vamos a reconocer los elementos dentro de un estado de situación financiera, los tenemos que tener, ¿sí? Y es dejarse como de fantasías. Hay gente que es como muy fantasiosa, ¿verdad? Y dice, no, yo voy a vender un ganado, yo voy a hacer un negocio y no sé qué, y no tiene como esa capacidad, por lo tanto, no puede inventar que tiene esos recursos y no los puede agregar al estado de situación financiera. Bueno, estas son bases de medición, esto no lo vamos a colocar acá, pero sí me gustaría que viéramos qué incluye cada una de las partidas generales, ¿no? Por ejemplo, el efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen dinero en efectivo, depósitos bancarios a la vista y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor, ¿sí? Bueno, en Venezuela eso es imposible, ¿no? Porque siempre tenemos un riesgo de cambio en el valor, pero el efectivo equivalente de efectivo en líneas generales son las cuentas bancarias, ¿verdad? Y todas esas inversiones que tenemos que son muy, muy líquidas, es decir, que en cualquier momento yo puedo disponer de ese dinero, ¿sí? La siguiente partida general es deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, que incluye todos los importes que los clientes deben a la entidad por la venta de bienes o servicios a crédito. También dentro de esta cuenta, vean que dice deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Este es el título general. Se pueden incluir otras cuentas por cobrar como algunos préstamos a empleados o anticipos a proveedores. Es decir, cuando yo tengo un préstamo a empleado, sé que va dentro de este título en la nota. ¿Ok? Dentro de los inventarios se incluyen todos los bienes que la entidad posee para ser vendidos en el curso normal de la operación, los bienes que están en proceso de producción para la venta y todos los materiales y suministros que se consumirán en el proceso de producción o en la prestación de servicio. Yo les voy a dejar esa diapositiva y ustedes van a copiar todas esas definiciones. Y es muy importante que las tengan, ¿verdad? Y que se las aprendan. Son preguntas de examen, ¿ok? Nosotros vamos a hacer un examen teórico para entender esto y después vamos a hacer un examen práctico. Tenemos activos financieros a corto plazo, que incluye inversiones que la entidad espera realizar dentro de 12 meses siguientes. Estos activos pueden incluir inversiones en acciones, bonos y otros instrumentos financieros que se compran en el mercado de valores, ¿ok? Ahí van los activos financieros de corto plazo. La clasificación de una cuenta como activo corriente depende de la naturaleza de la entidad y sus transacciones, ¿ok? La NIF para pymes define los activos corrientes como aquellos que se espera realizar, vender o consumir en el ciclo normal de la operación de la entidad o en un plazo de 12 meses a partir de la fecha del balance general. Aquí es muy importante esta aclaratoria. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestros ejercicios, ¿verdad?
clasificador de cuentas y todo lo que hacemos en la facultad está hecho pensando en hacer unos ejercicios prácticos que sean de fácil comprensión y en los que ustedes como estudiantes vean cómo se comporta una empresa comercializadora, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con los vehículos, por ejemplo, en estos activos? ¿Cómo aprendimos a clasificarlos en la facultad? Como una propiedad, planta y equipo. Siempre, ¿verdad? Ajá, pero ¿qué pasa si trabajamos con una empresa que vende vehículos, con una agencia de carros? Inventario. Se convierte en inventario. Entonces es tener esa perspicacia, ¿verdad? Para saber cómo clasificar, pero por eso es que la norma siempre dice, la primera nota es, defíname el objeto social de la empresa, dónde está ubicada, a qué se dedica, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tener claro es el concepto de la naturaleza de cada una de las partidas, ¿sí? ¿Qué incluye deudores comerciales? Ah, lo que los clientes me deben porque les vendí o les ofrecí servicios. Y otras cuentas por cobrar, como los préstamos a empleados o los anticipos a proveedores. ¿Por qué? Porque yo no soy un banco, ¿sí? Entonces, son otras cuentas por cobrar, pero son así como que cuentas pequeñas, ¿ok? Por eso es que, por ejemplo, la contabilidad de los bancos es totalmente diferente. La contabilidad de una empresa agropecuaria es totalmente diferente. La contabilidad de una empresa constructora es diferente, porque en la constructora cada obra es un producto, ¿sí? Entonces eso tienen que tener claro, estos conceptos. ¿Dónde está el inventario? ¿Qué son activos financieros? Para poder que los clasifiquen. Vean, aquí tenemos un vehículo, ¿sí? Dos empresas, una panadería y una constructora, adquieren un vehículo. La panadería utiliza el vehículo para entregas diarias a clientes. El vehículo se espera que sea usado y se vende en el ciclo normal de la operación de la panadería, que es para 12 meses. Si yo uso el vehículo, pero lo voy a vender, ¿cómo se colocaría este activo? Activo corriente. Ajá, como un activo corriente, primero. Lo colocaría como un activo de inversión disponible para la venta, porque lo voy a vender, no es inventario, ¿sí? Pero lo voy a pasar de activo de inversión o de propiedad, planta y equipo a disponible para la venta. Mientras que la constructora adquiere el vehículo para un proyecto a largo plazo que duraría varios años. El vehículo es una inversión para la constructora y no se espera que se realice venda o consuma en el ciclo de su operación, que es mucho mayor a 12 meses. ¿Cómo sería este vehículo en la constructora? ¿Cómo lo clasifican? Propiedad, planta y equipo, profe. Propiedad, planta y equipo, Pablo. No se teman no se teman a responder, ¿sí? Si no estamos en lo correcto, buscamos en Google. En este caso, en el caso A, el vehículo se clasifica como activo corriente, ¿verdad? Como un activo de inversión disponible para la venta. Pero en el caso de la constructora, como un activo no corriente, como propiedad, planta de equipo, porque lo voy a utilizar para trabajar. Entonces es importante que esas cositas se entiendan y que no se enfrasquen en que siempre va a ser así, porque entonces salimos a la calle y entonces hay gente que dice, no, pero es que esa profesora no enseña nada, lo que da no es, lo que da no se utiliza, no, uno les da las cosas, lo que pasa es que muchas veces, pues claro, como son tantas cosas, pues no, a veces no se entiende como bien lo que es las ideas, ¿no? La propiedad planta y equipo incluye los activos tangibles que se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios. En estos proyectos que yo hago, ¿verdad? Surgen algunas ideas, como por ejemplo, ¿qué hago con todos los gastos que tienen que ver con la construcción de la propiedad planta de equipo? Y en eso ya discutía con una contadora, que de hecho tengo que arreglar un proyecto de esos porque ella me decía que, por ejemplo, si ustedes hacen estudios preliminares, lo que son planos, todo eso, ella me decía
que no lo puedo capitalizar. Es decir, que no se lo puedo meter al valor de la propiedad planta de equipo. Pero, bueno, tengo que revisar la norma. Yo creo que sí, yo soy de la idea de que sí, porque yo invertí todo eso para llegar a consolidar esa infraestructura. Entonces sería interesante que ustedes me ayuden a buscar, a ver qué opinan ustedes o qué encontramos en la norma si esos elementos de la propiedad planta de equipo, cuando yo estoy construyendo, por ejemplo, un galpón, un hotel, un parque, ¿sí? Si todos esos elementos que están asociados a la construcción de ese parque pasarían a engrosar el costo de la propiedad planta de equipo o no, ¿sí? Como por ejemplo cuando uno hace compras, ¿verdad? Que los fletes sobre las compras se le agregan al valor de las compras. En este caso sería lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa con todos esos estudios previos que se hacen para poder hacer un edificio, para poder hacer un parque, para poder hacer un local comercial, ¿no? Si se capitalizan o no se capitalizan como propiedad planta de equipo. Otro elemento son las propiedades de inversión, que incluyen terrenos o edificios que se mantienen para rentar, plusvalías o ambas, y que no se usan en la producción de bienes o servicios o en la venta en el curso normal de las operaciones, ¿sí? Es cuando yo no soy una inmobiliaria, pero tengo un apartamento para alquilar, ¿verdad? En ese momento es que se utilizan eso, ese tipo de activos, ¿verdad? Los activos de inversión. Tenemos los activos intangibles, ¿verdad? Son activos que son identificables de carácter no monetario y sin apariencia física. Es susceptible de ser separado o dividido de la entidad y vendido, transferido, explotado, arrendado, intercambiado, junto con un contrato, un activo pasivo relacionado, y surge de un contrato de otros derechos legales, independientemente de si esos derechos son transferibles o separables de la entidad. Un activo intangible son programas que haga la empresa, el nombre comercial. Bueno, algunos activos intangibles están allí en el clasificador de cuentas. Los activos biológicos, estos activos son bien interesantes, ¿verdad? El título de la cuenta que se pone en el estado de situación financiera de los activos biológicos es activos biológicos. Incluye animales vivos y plantas que posee la entidad. Y fíjense cómo se pueden clasificar. Ven que hay tres clasificaciones en los activos biológicos. Están los consumibles, los productivos y los en desarrollo. Los consumibles son criados para la producción de carne como vacunos y aves de corral. Aquí porque escribí vacuno. Está todo mal escrito ahí. Y cultivos para la cosecha, que abarca plantas cultivadas para la obtención de productos agrícolas como cereales, frutas, verduras y hortalizas. Por ejemplo, en la ganadería, cuando criamos pollos para vender, cuando criamos vacas para vender al mercadero, o cuando sembramos papa, que se arranca y se vende, ¿sí? Cebolla, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son activos biológicos consumibles. Los productivos son diferentes porque tenemos animales que se utilizan para la reproducción, este, que siempre están produciendo, como por ejemplo las gallinas ponedoras, serían como una propiedad planta y equipo, ¿verdad? Porque tengo la inversión en las gallinas, pero siempre me ponen los huevos. Entonces, son activos lógicos productivos. Los árboles, pero cuando siembro una hectárea de café, por ejemplo, y recojo el café, esos son árboles frutales productivos. Y plantaciones forestales cultivadas para la producción de madera con pinos, eucaliptos y robles. Y son plantaciones forestales y están dentro de activos biológicos productivos porque estos duran más de un año para poderlos vender. Y los activos biológicos en desarrollo son animales jóvenes que no han alcanzado la madurez para la reproducción, como terneros, lechones y pollitos y plantas en crecimiento. Es lo que queda allí, está como un inventario, pero quizá después pasan a consumibles, pero todavía no los puedo vender. ¿Ven qué interesante esta clasificación? ¿La habían Profe, visto? no. No, Ok, profe. bien. Tenemos las inversiones en asociadas, ¿verdad?
que son inversiones en las que el inversor tiene una entidad sobre la que el inversor tiene una influencia significativa en, en el poder de participar en las decisiones de política financiera y de operación, pero no es control conjunto sobre estas políticas. Se contabilizan utilizando el método de participación. Cuando yo he invertido en otra empresa y tengo un amplio margen sobre esa empresa, es decir, la inversión es de aproximadamente el 20%, por decir algo, y puedo participar en las decisiones de la empresa. Aquí hay un ejemplo, se los voy a dejar ahí en la diapositiva. Inversiones en entidades controladas en forma conjunta. Y bueno, también son otro tipo de inversión. Están los activos financieros a largo plazo, que es cuando la empresa hace ciertas inversiones en la bolsa de valores, pero en este caso no son acciones que va a utilizar para el trading o para vender recientemente, sino que va a ser un portafolio y allí lo va a dejar. Entonces son inversiones que no se espera que se vendan en menos de 12 veces. Entonces hay que tener claro la naturaleza de la cuenta y dónde estará esa información, pues en la nota. Al igual que los activos, los pasivos también tienen así como una definición, cada cuenta general. Los proveedores representan las obligaciones a corto plazo por la compra de bienes o servicios a crédito. Generalmente los proveedores pues, son los que nos ofrecen productos para trabajar. Las deudas a corto plazo incluyen obligaciones financieras. Las obligaciones financieras son todas aquellas que me van a generar el pago de intereses, ¿sí? Por eso se llaman así obligaciones financieras a corto plazo con entidades financieras y otras instituciones de crédito. Las obligaciones por arrendamiento financiero, los arrendamientos financieros son una forma de financiamiento en la que la persona que se financia se compromete que al final del pago del crédito, ¿verdad? Se queda con ese inmueble. Es un producto financiero. Bueno, aquí tengo las características de arrendamiento financiero, no las voy a explicar, ustedes las van a revisar allí en las diapositivas que les voy a dejar. Algunos pasivos por impuestos corrientes, ¿verdad? Cuando se deja de pagar el impuesto sobre la renta y lo que vamos debiendo, esos son pasivos por impuestos corrientes. Tenemos otro que son los gastos operativos por pagar, que no lo coloqué aquí. Cuando dejamos de pagar, por ejemplo, sueldos y salarios, el arrendamiento, los servicios públicos, todo eso, son gastos operativos por pagar. En líneas generales, ¿verdad? Aquí están todas las definiciones de todos los tipos de pasivos, ¿verdad? Lo que son los dividendos por pagar, aquí están ya los préstamos a largo plazo y allí termina lo que es esta diapositiva. Lo que yo quería el día de hoy, ¿verdad? Era mostrarles a ustedes, para ir cerrando, que me queda un minuto, mostrarles a ustedes cómo está constituida cada una de las cuentas generales del estado de situación financiera y que ustedes entiendan la naturaleza de cada una de las partidas, ¿sí? Que van a estar allí dentro de esa cuenta general. Para que cuando vayamos a clasificar, entendamos que debemos verificar la naturaleza de la cuenta, cómo está el clasificador y hacer nuestras notas en función de este título general. Y dejo hasta aquí mi clase de hoy viernes, ¿verdad? Nos vemos el lunes, los estudiantes de análisis, y el martes, con el favor, los estudiantes de preparación y análisis. Discúlpenme este cierre así como tan rápido, ¿verdad? Pero es que me queda menos de un minuto de tiempo. Y bueno, pues espero que esta clase les haya quedado todo claro, ¿ok? Nos vemos entonces el día lunes. Feliz Muchas noche, gracias. profe.